Bueno, estamos aquí una vez más con otro capítulo, pero me agrada tener aquí la visita del cirujano maxilofacial Luis Brady, que tiene experiencia a nivel institucional y también práctica privada. En este tiempo que vamos a dedicar a este capítulo, vamos a tratar muchas de las enfermedades sistémicas y lo importante es cómo se correlacionan con la odontología. De allí parte todo, porque recordemos que la boca es parte del cuerpo y no estamos haciendo solo un trabajo en un área aislada o externa del cuerpo, sino en una parte de un todo. Luis, vemos mucho en el día a día que tratamos pacientes cada vez más con comorbilidades. Muchas veces el paciente conoce todo su diagnóstico, los medicamentos que maneja, cómo debe tratarse y cuidarse, pero en muchos casos noto que a veces el paciente inclusive se olvida de las precauciones que hay que tomar a nivel médico con respecto a lo que se va a hacer en el sillón dental. Y es importante para los colegas y también para los pacientes en casa que nos estén escuchando todo lo que vamos a hablar. Y en esto tú eres un experto porque tu manejo no solo es a nivel del sillón dental, sino a nivel hospitalario, porque el cirujano maxilofacial sabemos que maneja odontología, pero más allá parte de medicina y pacientes a nivel hospitalario, complejidades, ¿no? ¿Qué ha sido una de las claves que te ha llevado como cirujano maxilofacial a mantenerte actualizado en los parámetros que debemos seguir en odontología con respecto a las enfermedades sistémicas? Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Ari, por la invitación para acompañarte en tu podcast. Y muy buena pregunta de todo lo que acabas de dar de introducción. Creo que es difícil que un paciente comprenda de que hoy día ya el odontólogo no es un ente aislado a la parte médica, sino que somos un solo conjunto y que hoy día el manejo interdisciplinario es lo que hace que un paciente te haga un postoperatorio, ya sea por un procedimiento quirúrgico y que vaya a realizar una extracción dental, tomando en consideración que ya hoy día existen comorbilidades que uno debe tenerle el temor, el respeto y hacerlo siempre con el conocimiento y literatura para que tú le puedas ofertar a tu paciente o que el paciente se sienta en el ambiente más seguro cuando se va a realizar un procedimiento, ya sea una extracción dental, regeneración ósea, implantes dentales, y que ya se escapa que no solamente lo manejamos los cirujanos orales y maxilofaciales, sino que también el odontólogo hoy día está haciendo procedimientos quirúrgicos que sí sería bueno que tomar en consideración, sobre todo toda la serie de comorbilidades que existen hoy día. El paciente al tener mayor longevidad, se ve que a tu consulta ya no te llegan pacientes solamente 60, 70, te están llegando de 85, de 90, de 95, que cuando preguntas tiene una serie de comorbilidades y una serie de medicamentos también que va a tomar debido al proceso de envejecimiento de los propios pacientes. Y hoy en día también vemos pacientes jóvenes con enfermedades sistémicas diagnosticadas tempranamente que antes no era la expectativa a tener en los pacientes. Hay pacientes que conllevan diálisis y otros procedimientos que tienen que estar bajo cuidados especiales, como también tenemos los pacientes de trasplantes y los rigurosos protocolos que solicitan los médicos para que el paciente pueda atenderse adecuadamente para su procedimiento quirúrgico médico, pero necesita odontología primero. Y a veces la gente piensa que no es importante, como que la boca es aislado. Correcto. Como ustedes eso lo dominan a cabalidad, el tema de que las enfermedades sistémicas también pueden complicarse y tener problemas dentales. Y por eso es que estamos hoy aquí y queremos aprovechar tu experiencia en ese aspecto para que los pacientes en casa también se cuiden y se cuiden desde el punto de vista de odontología. Así es. Muy buena pregunta. Sí es cierto, ya hoy día la parte médica está haciendo muchas innovaciones, porque todo esto es con innovación e investigación que ha funcionado perfectamente. Acabas de mencionar dos pacientes, uno el que va a diálisis, que son los pacientes que padecen de una enfermedad renal crónica. Desde el punto de vista del paciente que se dializa, cuando vaya a requerir cierto tipo de procedimientos quirúrgicos, lleva un protocolo. ¿En qué consiste el protocolo? Siempre, basado en mi experiencia, de cómo me capacitaron, me entrenaron, siempre se toma en consideración la parte médica. En que no te toma menos de 1 minuto, 2 minutos como odontólogo, realizar la interconsulta con el médico tratante. La mayoría de los pacientes que se dializan tienen un equipo médico, te lo pueden preparar o optimizar para el procedimiento que quieras hacer. La mayoría están anticoaguladas, que es uno de los principales
interacciones medicamentosas que vas a tener cuando tú trabajas en tu procedimiento quirúrgico. Si el paciente está anticoagulado, ellos te lo van a establecer, te van a decir, el día que puedes hacer el procedimiento va a ser el día que el paciente no se dializa. Es lo más indicado. Aquí, generalmente, desde el punto de vista de nosotros los odontólogos, no deberíamos atender al paciente el día que se dializa. Idealmente es hacerlo o al día siguiente o bajo recomendaciones siempre del equipo protocolo. Claro, tipo de urgencia. Si ya es una urgencia, la mayoría que lo manejamos nosotros los maxilofaciales es diferente. Pero si estás haciendo algo electivo, una extracción que ocupa el paciente para el día siguiente, mandan la interconsulta y te lo preparan inmediatamente. Y ese es el protocolo, que es con un paciente que va para diálisis. Y otro protocolo para un paciente cardíaco, pacientes que tienen comorbilidades, que ya traen una malformación congénita desde el nacimiento, pacientes que tienen tetralogía de Fallot, tienen pacientes que tienen malformaciones septales dentro del corazón, pacientes que tienen problemas en sus válvulas cardíacas. Los soplos. Los soplos, toda esta parte cardíaca, hoy día la American Heart Association ha dado una serie de recomendaciones para el manejo, tomarlo en consideración, siempre porque tu paciente cardíaco y la odontología es un match. Tú cuando tienes un paciente hospitalizado que está bajo medicina interna, que está bajo el servicio de geriatría incluso, y tiene alguna afección cardíaca, lo primero que van a llamar es al equipo. Si estamos los maxilofaciales, nos van a llamar inmediatamente a nosotros para que nosotros veamos. Uno, posible riesgo de bacterias que puede ver en la boca. No te imaginas la cantidad de riesgo que hay cuando el paciente padece una enfermedad periodontal. Y los pacientes desconocen. Lo desconocen y tú le preguntas cuándo fue su última limpieza dental y ese paciente que te queda hospitalizado es el que no se hace profilaxis dentales, no acude a controles odontológicos, pero necesitamos hacer el trasplante mañana. Correcto. La corredera aquí es... Tiene varios dientes que extraen. Un montón de piezas para extraer. Resinas, calcio. Porque lo que tú deseas es que ese paciente tenga el menor riesgo cuando tú vas a someterle a un procedimiento quirúrgico, ya sea para su trasplante cardíaco, ya sea para un trasplante de válvula, porque ellos pueden y están en riesgo de una endocarditis. Y la principal causa viene siendo la boca, bacterias que tenemos, estreptococos, estafilococo es lo que más ha aislado en pacientes con endocarditis. Entonces sí son muy importantes para el equipo médico cuando tiene una comorbilidad y una de estas es cuando lo tienes hospitalario. Te van a llamar, necesitamos que le hagan la profilaxis dental antes de que lo vayan a llevar para el procedimiento quirúrgico. Y el norte siempre es la prevención. Lo que Exacto. se busca es que tengamos una boca sana, que no la dejamos para después, que no posterguemos, porque nunca sabemos cuándo vamos a estar, digamos, no solo con comorbilidades, sino un accidente, una necesidad, algo que ocurrió en un momento que no lo esperabas. Y a veces también es difícil, como tú decías, para el paciente, ese momento que se complica de cómo hacemos todo. Y muchas veces hay ciertos procedimientos que hasta los tienen que postergar un poquito hasta que el paciente cumpla con eso. Y un trasplante es algo que, ¿cuánto demora una cita y demás? Correcto. La oportunidad que tengas de desocupo, por eso yo siempre te lo digo a pacientes que sean cardíacos, que saben que tienen una predisposición, que tienes que someterte en algún momento a algún procedimiento, es importante mantenerte. Si ya sabes que estás dentro de un programa, que vas por un protocolo, conversar con tu odontólogo. Porque la mayoría es que todos se lo guardan y piensan que los odontólogos solamente queremos dientes o queremos arreglar dientes. A veces esta parte de tomarte tus 5 minutos con el paciente y preguntarle qué padeces, qué te van a realizar. Y se extrañan. El paciente se extraña cuando le haces una completa historia clínica y de repente se preguntarán en casa, ¿qué tiene que ver un diente con todo lo...? No, claro, es que todo tiene que ver. Puede haber un riesgo, como tú decías, que el paciente esté anticoagulado y que tengamos una hemorragia y que no podamos después de una extracción. Entonces el paciente, no, yo solo vengo para sacarme un diente, pero el diente está conectado con la irrigación sanguínea, con todo y los riesgos que tú decías de endocarditis. Entonces, como tú decías, punto número 1, tener tu limpieza dental al día, estar libre de cálculo, evitar las caries, las causas que tengas que realizarte. No estar con restos de dientes. Sí, es correcto. Que no todo el mundo tiene el mismo sistema inmunológico porque podemos encontrar un paciente que viene con varios restos y se encuentra bastante normal, vamos a decirlo en palabras sencillas. Sin embargo, te encuentras una persona que de repente se le infecta un solo diente y hace una celulitis y hace también un absceso y complicaciones como las que ya hay que derivar a nivel hospitalario con el cirujano maxilofacial. Correcto. Y que ponen en riesgo la vida. Es cierto, piensan que no me va a pasar nada, porque solamente un diente. Me cuento la anécdota de un paciente que me llegó casualmente este lunes. Se iba a hacer el procedimiento de una pieza dental que tiene movilidad grado 2. Yo llego, está programado,
me da solamente por preguntarle si has padecido de algo. No sufro de nada, solamente soy hipertenso. Luego recuerdo que hace 4 años llegué casi muriéndome en San Fernando, por propaganda gratis para el hospital, llegando de que me estaba muriendo por un paro cardíaco, y resulta que no era un paro, sino era una enfermedad cerebrovascular. Entonces, Wow. no tomas en consideración los 2 minutos, tú puedes preguntar, suave. Tomo cardioaspirina, ya no solamente soy hipertenso, tengo un antecedente de una enfermedad cerebrovascular, ya tengo 79 años, la pieza dental puede moverse, pero el riesgo es que nosotros el equipo odontológico vamos a trabajar con sangre. No somos aislados, sigue siendo, no es solamente un diente, es un cuerpo completo que va a cubrir o va a cumplir un proceso de cicatrización. Y aquí es donde yo digo a todos, tómese su tiempo, son 2-3 minutos solamente preguntarle qué toma, qué te ha pasado, de qué... Evaluar la presión del paciente. Bueno, la presión, si ya tu paciente es hipertenso, sabes que debes tomar la presión idealmente antes del procedimiento, aunque toma una serie de medicamentos que hoy día son muy controlados la parte de la presión, pero siempre está en el riesgo. Para que no pases tu susto como colega odontológico, Claro. me pasó esto en el sillón por no tomarlo en consideración. Y también importante que el paciente no esconda diagnósticos y demás, porque a veces mejor no le digo porque no me va a hacer la extracción o demás, pero con el conocimiento que hay hoy en día no es que no se va a realizar. Si es una urgencia se tiene que hacer, pero se tiene que tomar las previsiones, como por ejemplo a nivel de institución también se maneja muchas veces, como tú lo decías, también hablando de un caso, cuando el paciente maneja glicemias que están por encima de lo normal, está controlado, pero lo puedes con un colega, Claro. ya sea de los médicos que tienes ahí, como los de urgencia, que estabilice eso que todavía está dentro de un rango que se puede estabilizar, y luego entonces realizar el procedimiento porque te están dando el go para hacerlo en el momento, habiendo tomado en cuenta todos los factores, Exacto, ¿no? sí. Eso es muy importante siempre cuando tengas al paciente diabético. Y si bien es cierto, uno dice, pero ¿por qué él viene y ahora me habla sobre los pacientes diabéticos? Se ponen muchos, los periodistas no se pongan molestos conmigo, porque cuando vengo yo y digo, es que la hemoglobina glicosilada es un examen complementario de diagnóstico de la enfermedad, no determina el tratamiento. Es decir, nosotros como colegas odontológicos lo vamos a tomar en consideración solo para saber qué tan controlado está mi paciente, más yo no voy a hacer ningún ajuste de los hipoglicemiantes. Mis compañeros de medicina familiar, medicina interna, ellos están claritos de que generalmente nosotros cuando les enviamos las consultas es solamente para saber qué recomendaciones ellos dicen. El paciente tiene una insulina arriba de 200, corrígelo con tanto de insulina. Es tomarlo en consideración para el procedimiento. Si tú ves un paciente que tengas diabético que va por un procedimiento, la mayoría tiene su glucómetro y sus tiras reactivas. No te toma ni 2 segundos, ¿sabe qué? Tomarlo. Tómese la glicemia capilar solo para yo estar tranquilo que voy a hacer el procedimiento y que yo no voy a estar en corre-corre de que hay una alteración hiperglicémica en estos momentos, porque de por sí sentarte en el sillón dental ya es un estrés. Sí, correcto. Eso Inclusive pasa. al hipertenso se le sube más. No, y cuando estás en quirófano es más, porque tú ves una modificación cardíaca, pero nosotros los odontólogos no tenemos esta parte en el quirófano, en el sillón dental, porque hacemos procedimientos que no son tan invasivos, pero el paciente diabético con que tú solamente le tomes la glicemia antes de comenzar y que esté por debajo de los 200, puedes trabajar en forma segura. Y le brindas a tu paciente que esté seguro, porque el paciente diabético dice que me voy a infectar. No. Hoy día ha cambiado mucho la odontología, donde en realidad un paciente diabético que esté compensado, controlado, su azúcar debajo de 200, entonces tu procedimiento no debe por qué Correcto. a pesar de que esté predispuesto a padecer de infección. También entre las preparaciones que se realizan para los pacientes antes del procedimiento también tenemos los pacientes que van a pasar por radioterapia, por quimioterapia, que van a recibir también tratamientos, los pacientes del oncológico, que muchas veces llegan también tanto a nivel privado como en la institución requiriendo realizarse todas sus restauraciones y demás, porque muchos no saben que es importante para nosotros y para los médicos que estén sanos dentalmente, porque eso lo vas a explicar tú a cabalidad para que se entienda en casa que es importante que estés bien dentalmente, porque si no, probablemente te posterguen un poquito o si te lo ejecutan porque necesitan, es una prioridad darte el tratamiento, ese paciente se va a tener que quedar con ese problema dental, porque no se pueden realizar extracciones y demás dependiendo del tipo de medicamento. Y por eso para que hablemos un poquito, porque a veces ellos, algunos conocen el nombre de su medicamento, otros no, pero los bifosfonatos, y han cambiado también porque hay nuevos. Correcto. Mira que la mayoría de los pacientes oncológicos, la gente dice, no hay que tocarlo porque es un paciente oncológico, es al revés. Un paciente oncológico igual tiene su serie de protocolos y dentro de esos protocolos nuevamente estamos los odontólogos y el equipo de odontología. El paciente que no está sano no van a llevar los procedimientos
oncológicos, ya sea radio, quimio o el procedimiento quirúrgico si no está apto para recibir su tratamiento de oncología. Pero ahora, ¿qué es lo más importante? Tiene que quedarte o le debe quedar a los timelapse para nuestros queridos colegas odontólogos y también para el paciente que es oncológico, que va para un procedimiento, ya sea de radio o de quimio. Es muy clara la literatura y habla de que tú debes realizarlos mínimo 21 días antes. Si no tengo 21 días antes de que vaya a iniciar su tratamiento de quimio o de onco, por lo menos hacer el procedimiento para un maxilar 5 días antes para que pueda cicatrizarte, ya que el maxilar tiene mayor irrigación por todas las secciones que tiene, anterior y posterior, y en mandíbula, lamentablemente, porque es la menos irrigada, tiene 7 días antes de que vaya a ser sometido a su quimio oral. Lo más importante que tomen en consideración todos los odontólogos es que si el paciente recibe radiación próxima, área de cuello, mandíbula o maxilar, tomar en consideración cuáles fueron las dosis de radiación que se utilizaron. Y aunque no lo crea, a veces el paciente dice, es que yo recuerdo que me colocaban tantos niveles de centígrados. El paciente lo dice porque siempre va a estar constantemente en esta. Idealmente 7200 es el número que uno debe manejar. Si recibió más de eso, hay un mayor riesgo de que ocurra la osteoradionecrosis. Y si tienes menos de esa cantidad de centigrados, vas a ver que el paciente está en menor riesgo de una osteoradionecrosis. En su quimio y en su radio, sí es cierto, en su medicamento están utilizando muchos antirresortivos nuevos. Todos salimos de que solamente eran los bifosfonatos, ya cambió la literatura, existen bifosfonatos, están los de ligando RAN y están los agentes monoclonales. Entonces, siempre la pregunta de nosotros debe privar, ¿tomaste bifosfonatos? No consumí bifosfonatos, pero sí me dieron tratamiento oncológico. Y todos los medicamentos que terminen en SUMAP, uno debe sospechar que son o ligando RAN o son monoclonales. Dentro de los agentes monoclonales tienes el denosumab, bevacizumab, sorafenib, sunitinib, que son los principales, y ahora está el romosozumab, que lo están utilizando. Que al final terminan parecidos, excepto el... Exacto, por eso yo le digo, la mejor forma de aprendértelo para todo el equipo odontológico es... Y para el paciente también, si le cuesta... Exacto, o que te traigan simplemente... Correcto, traigan su batería, hagan su tarjeta. Y ante la duda de que no sé si es o no es, interconsulta con el oncólogo, interconsulta con los hematólogos si está recibiendo algún tipo de quimio y lo está manejando el hematólogo. Ustedes pueden hacer la interconsulta sin pena y ustedes le colocan definir riesgo de la osteonecrosis. Y la osteonecrosis, para que lo manejen en palabras sencillas en casa, es algo que no se debe dar en boca y que en el momento que se realiza una extracción, vamos a decirlo en palabras sencillas, ocurre una reacción en el cuerpo y se necrosa el hueso y vamos a perder toda la inserción de los dientes y de las otras piezas y demás. ¿Tienes algún caso que te ha impresionado de osteonecrosis aquí en Panamá? Sí, pues generalmente la osteonecrosis la vas a ver mucho más en pacientes que tengan problemas de huesos. Estamos hablando de enfermedad de Payet, enfermedad de mieloma múltiple, son los que están en una terapia con medicamentos más fuertes, tipo bifosfonato, alendronato, Bombiva, Someta, ácido solendrónico. La mayoría de estos medicamentos que utilizan los pacientes que tienen mieloma múltiple, porque tú necesitas que ese hueso, nos afecta a nosotros. Y tuvimos un caso donde el señor, cada vez que venía a las citas de control, ya estaba avanzado, porque realmente la osteonecrosis tú la estadías. Estadio 1, 2, 3, y la 0 es cuando no hay nada, pero hay riesgo. El 1 hay algo, pero no estamos claros si es o no es. En las 2 ya tienes exposición de hueso y las 3 ya tienen supuración. Entonces ya para nosotros tú solamente vas a agarrar una pinza algodonera, para nosotros el equipo de la vida, entonces simplemente el hueso se desprende. Es muy y las fotos son gráficas. Y son gráficas literal. Que vamos a juntarlas aquí junto con el para que video, para que puedas mostrar por lo menos de que es algo que puede ocurrir, que es un riesgo y que se puede evitar, obviamente. También los médicos han tomado más consideración de que sí, voy a empezar la terapia al paciente con bifosfonato, te lo voy a enviar a odontología, que odontología descarte que no va a hacer ningún procedimiento, que el paciente lo pueda utilizar bien. Lo complicado con el señor fue que múltiples veces, unas 2 o 3 veces, lo tuvimos que llevar al salón de operaciones y hicimos plasma rico en plaquetas, hicimos también plasma rico en fibrina, para tratar de estimular esa cicatrización. Es igual extraído de la sangre. Exacto, flebotomía del paciente, mandamos a centrifugar y de allí lo fuimos colocando en los centros quirúrgicos para favorecer un andamiaje y ayudar al paciente. Porque créeme que es una condición y que no se quita, se controla. Porque puede ser que hoy quedaste súper bien, perfecta, pero ella puede recidivar porque ya el medicamento está, el daño está. Obviamente tiene que haber un trauma para que tú lo desarrolles. Y en el tipo de nosotros de odontología, el trauma somos nosotros por la extensión de esa pieza dental de movilidad grado 3, que hace que el paciente estornuda y sabe que yo lo voy a quitar. Y eso uno dice, no, es que no pasa nada hoy.
sí, no pasa nada hoy porque lo Al vi tiempo. hoy, pero a los 2 años, 3 años terminó hospitalizado el paciente. ¿Y quién tuvo la culpa? No tuvo la culpa porque también a lo mejor el paciente, No, los pacientes, por eso es que deben decir los pacientes si toman alguna serie de medicamentos porque uno lo toma en consideración. Y si su familiar es un adulto mayor, acompáñelo, tenga el tiempo para hacerle la batería de medicamentos, aprovechen, pongan pausa, anoten todo lo que se ha dicho de esto, porque realmente es una situación que no se le desea a nadie. E inclusive se puede pensar, ok, de repente se pone el plasma rico en plaquetas que explicaste y demás, pero la persona ni siquiera se va a poder poner una prótesis y demás. O sea, es algo bien crudo que van a poder ver en las imágenes y que para que por favor se cuiden. Sobre todo si usted va a una terapia, vaya atendiéndose los dientes tempranamente, hazlo constante. Vayamos en odontología hacia la prevención, como lo mencionamos al principio, y evitemos que nuestra salud general se afecte. También, como tú lo mencionabas, y es bueno decirlo, hay varias de las enfermedades que se puede complicar también la cicatrización, como es el paciente diabético, una persona que está descontrolada. Y ocurre caso de que de repente el paciente no sabe siquiera que tiene diabetes, ¿Cierto? y está totalmente descontrolado, se realiza procedimientos pero no cicatriza bien, no sana bien. Si usted tiene heridas y no sana bien, si le salen abscesos en ciertas áreas del cuerpo, es importante que se vaya a ver lo que es el azúcar, lo que es la hemoglobina glicosilada, lo que es pues un examen general, cómo están sus triglicéridos y demás, y usted le pueda llevar eso a el médico de cabecera para que le diagnostique. Coméntanos en cuanto a lo que más se ve y las complicaciones usuales a nivel dental también que podemos tener con los pacientes diabéticos no controlados. Muy buena. O ver, hay veces, como dices esto, de que el paciente no sabe que es diabético y nosotros en la parte médica le llamamos debuta. El paciente está debutando con la enfermedad por un procedimiento o un trauma que se generó en odontología. A veces ocurre que el paciente diabético no sabe que tiene la enfermedad y algunas veces, aunque no lo creas, está propenso a que padezca rápidamente un proceso infeccioso. Es decir, el paciente diabético que tiene una pieza fracturada, el darle antibiótico-terapia sí resulta, pero lo ideal es eliminar la causa inmediatamente. Eliminar el foco. Eliminas la causa del foco y el paciente te lo va a agradecer. Pero si no eliminas el foco y la causa, el paciente hace algo que se llama una diseminación infecciosa y esas diseminaciones de un diabético son rápidas. Más cuando debuta, porque debuta, tiene un síndrome metabólico, está descompensado en toda la parte electrolítica, hay que estabilizarlo y resulta que por culpa de nosotros, de un diente que se pudo haber extraído a tiempo, se complica todo y enseguida ese es el foco de donde viene. Y ese paciente rápidamente hace diseminación en espacios donde un absceso una vez se encapsula en un espacio anatómico es difícil tratarlo. Le das antibiótico-terapia IV, le haces incisiones y drenajes, le estás haciendo irrigaciones constantemente, sobre todo cuando lo tienes hospitalizado, se vuelve complejo. Y es cierto, el equipo odontológico, volvemos otra vez a ser protagonistas. Si somos parte del equipo de prevención, no logramos de que ese paciente avance a cuadro de quedar hospitalizado o con traqueotomía, porque resulta que se hubo una diseminación de espacio, obliteraciones de vías aéreas. Lo ideal es que el paciente diabético se trate también como una prioridad porque es un paciente que está propenso a desarrollarte un proceso infeccioso en cuestión de segundos. Mejor si las citas son temprano también. Sí, correcto. Si son en la mañana es mucho mejor cuando tengas un paciente que sea insulino dependiente. Las recomendaciones son muy claras. Paciente desayune, se coloque insulina y venga a la cita odontológica. Sí, porque también muchas veces son adultos mayores o pacientes, pues, no solo de la tercera edad, también hay gente de mediana edad y de repente hicieron muchas filas, no han desayunado y cuando ya llegan al procedimiento inclusive se puede desmayar. Es correcto. Y igual no vamos a poder realizar el procedimiento. Sí. Entonces es importante que ellos ya saben las recomendaciones de su alimentación y demás. También cuidarse, si usted tiene un diagnóstico, debe tratar de mantener los niveles en sangre adecuados, cuidar su alimentación, cuidar sus visitas al médico, porque también hay pacientes que nos dicen en la historia médica lo que tienen, pero uno le pregunta, ¿y hace cuánto tiempo no va al médico? Y dicen, bueno, yo tomo esta pastilla desde hace 2 años. Le tomas la presión y no está estable. Vamos a volverla a tomar. Una recomendación, tómese una semana completa la presión. Hay pacientes que dicen, ok, tengo presión emotiva, pero también es importante que nosotros lo hacemos, decirle al paciente que se la tome por una semana y si salen los valores arriba, entonces derivarlo a medicina general y que el paciente, pues yo sé que a veces es un poquito difícil, internalice que lo estamos haciendo por su bien
en lugar de que prefiera de repente quedarse callado para no decirte algo y realizarse el procedimiento. Sí, me ha pasado con los famosos que le tienen miedo al síndrome de la bata blanca. Simplemente una bata blanca y presiones de 180, 190, 160, pero en el diario, cuando tú ves sus controles que se hacen todos los días, ves presiones de 120, 130, los médicos familiares, que si bien es cierto, ellos también son especialistas y que tratan más este tipo de enfermedades, el hipertenso, el diabético, es la consulta común que ellos tienen, sus recomendaciones siempre van a ser esas: tómate tus presiones arteriales toda la semana y basado en esto se toma una decisión de qué medicamento utilizar. Generalmente el paciente, cuando ve que es que el odontólogo me mandó a hacer esto, ya se va poniendo como que, pero ¿por qué me lo manda el odontólogo? Porque no lo tomes en cuenta que en realidad nosotros formamos parte del equipo preventivo. Y creo que día a día el mensaje es de que tenemos que avanzar hacia eso, buscar los manejos interdisciplinarios, no el médico por aquí, nosotros por acá, porque al final, es cierto lo que dijiste al inicio, no es boca y paciente, es un solo paciente. Tú atiendes cuerpo, no atiendes la boca por un lado, los pulmones, las manos, no, se atiende todo junto como un conjunto. Y lo que decíamos es que hay mucho riesgo también y el paciente puede morir por una complicación, como puede morir también porque algo se desestabilizó, para decirlo en palabras sencillas, y a veces se piensa, ok, tuvo un infarto, pero también pudo haber tenido una endocarditis o demás después de un procedimiento dental. Hay que también cuidarnos en ese aspecto y dominar bien la parte médica. Siempre que establezcamos un vínculo, como tú lo decías, a nivel institucional, hiciste el flujo del paciente y podemos también interactuar con medicina familiar o con el médico de cabecera, inclusive con los niños, el tema de los pediatras. Si hacemos un rapport entre colegas podemos fluir, y en ese aspecto he visto también que muchos médicos se prestan a apoyarnos, valoran que el odontólogo, o inclusive también hacen interconsultas con nosotros de la misma manera. Oye, tengo una paciente embarazada, la veo con bastante caries, te la voy a referir. Los niños que refieren para los programas de bebé clínica, también pues muchos de esos también hay algunos que son prematuros y que tienen, como tú dices, ciertas condiciones desde el nacimiento o congénitas, y se hace un trabajo en conjunto. Sí hay la posibilidad, si se quiere, de realizar. Y en esta parte también me gusta cuando los colegas médicos son así, felicitarlos, porque las dudas se aclaran. Un chatcito, está bien la dosis, qué hacemos, y las interconsultas es importante, la respuesta de esa interconsulta. Como tú decías, los pacientes que están anticoagulados, que toman aspirina continuamente, que haya que preguntar si se suspende o no, pero eso también ha cambiado hoy en día. Exactamente, buena pregunta esta parte del ha cambiado, porque antes todos, porque yo me incluía antes de conocer la literatura, el paciente toma aspirina, hay que suspenderla 7 días previo, toma el Plavix, hay que suspenderlo 7 días previo, toma tal anticoagulante, hay que suspenderlo 7 días previo, porque todos nos quedamos con esa idea. Yo siempre he considerado que si tú trabajas con la evidencia, te debe funcionar bien. Porque si hay una evidencia y literatura que tú lees, que los colegas lean y que los pacientes hoy día leen también, porque ellos van y te buscan en Google cualquier artículo y ellos van a saber. Buscar artículos científicos. Científicos, no TikTok, no Instagram, porque algunas veces los TikTok y los Instagram desinforman al paciente. Pero lo importante es: el paciente que tome aspirina, usted puede realizar procedimientos sin la necesidad de eliminarlos o de suspenderlos. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama el riesgo de un tromboembolismo. Porque el paciente que tenga o la terapia de integrantes plaquetarios, eso es lo que quiere disminuir los médicos o el especialista que le estamos enviando, evitar la formación de trombos. Trombos que se pueden formar en extremidades inferiores, extremidades superiores, o que pueden viajar incluso hasta el cerebro y generar un accidente cerebrovascular. Entonces, si yo voy a realizar un procedimiento quirúrgico, ya está la Asociación Internacional de Cirujanos Maxilofaciales ya ha publicado múltiples veces que uno puede realizar el procedimiento, utiliza medidas hemostáticas locales. Para nuestros odontólogos que están viendo el podcast, medidas locales, tuya el PUAM, sutura, y luego de la sutura verificar. Control, paciente lo evalúas a sus 2-3 minutos de que ya... Y que el paciente siga las recomendaciones. Lo principal y lo más complicado, ¿no? Porque hay veces pacientes también que no nos colaboran. Por más que uno es muy claro, ojo paciente que esté tomando medicamentos como la aspirina o anticoagulantes, es muy importante que sigan las indicaciones del médico. Y yo siempre, ante la duda que tenga, uno puede preguntar. Hay todavía médicos que lo siguen suspendiendo. Hay otros que yo casualmente les digo, y sabes que no es necesario, haz el procedimiento, manéjalo con hemostasia local y vas a ver que te va a funcionar perfectamente.
Sí, soy un poquito más riguroso con los pacientes anticoagulados. Pacientes que tengan con warfarina, cumarina, que tengan con heparinas subcutáneas, por alguna condición o algún procedimiento quirúrgico previo, sí te recomiendo que yo les mando exámenes de laboratorio, tiempos de coagulación, me interesa saber cómo está el INR. Y el paciente dice, Y el ¿para qué, ¿Pero por doctor? qué me quiere mandar eso? Y entonces tú le hablas, no, es que existe un índice que